Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. La Biblia dice que Dios diseñó el mundo, lo creó. Y es tan limitado lo que decimos. Hizo los cielos, la estrella, hizo el universo, la tierra, hizo el ser humano. Y en un capítulo lo resume la creación. Sin embargo, quiero que piensen en esto. El mundo sobrenatural, o sea, el mundo espiritual. En el mundo espiritual y hay un mundo físico. Nosotros vivimos en el mundo físico, pero somos seres espirituales. Entonces, entramos en un enorme conflicto. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué nosotros no logramos entender esta realidad? Bueno, Dios creó el universo con leyes físicas. Leyes físicas, la biología, la anatomía, la física, la aceleración, la aerodinámica, todos son leyes físicas. La ley, por ejemplo, del cuerpo. Fíjense ustedes, cuando somos niños, ¿verdad? Bien rosaditos, ¿verdad? Pero a medida que los años van avanzando, nadie puede quedarse con ese rostro, ¿verdad? Empezamos esa es la ley del crecimiento. Fíjense bien, la ley de crecimiento. O sea, lo que va creciendo, crecen las cosas. Y esos son inevitables e irreversibles. Aunque se pueda hacer 1000 cirugías plásticas, lo que está haciendo es complicándose peor la situación, ¿me entiendes? ¿Verdad? La ley física, Dios nos dio a nosotros instintos. Por ejemplo, el instinto de sobrevivencia. ¿Ya? ¿Eso está de dónde? ¿En qué mundo estoy hablando? Físico. En el mundo natural, físico, ¿verdad? El dolor es físico. La ley de la gravedad. ¿Cómo sucede la ley de la gravedad? Alguien está arriba, desierto, se lanza al vacío, ¿para dónde va a agarrar? Para abajo, pues. ¿Ah? Eso no hay manera. Puede orar, puede ayunar y puede decir, Señor, yo quiero ir para... No puede ser. Pero cuando Jesús vino, en el capítulo 1 que vimos de Hechos, ellos lo vieron subir con los ángeles. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? La ley espiritual, la ley sobrenatural tiene dominio sobre lo físico. A veces nosotros nos malmatamos queriendo resolver algo físico, pero es sobre espiritual. Un ejemplo. ¿Ha oído de personas que tienen a veces esquizofrenia o están en depresión y van donde el doctor y el doctor les examina y dice, todo se ve bien, la sangre, todo está bien, pero el hombre está muriéndose de depresión, pues? ¿Ah? Entonces queremos resolver algo físico cuando a veces la causa es espiritual. Es espiritual. Queremos nosotros que un hombre deje el vicio, la adicción, cuando a veces el problema es espiritual. Y queremos medicarlo, queremos hacer tantas cosas, pero el problema es espiritual. ¿A qué quiero llegar? Hay leyes físicas que Dios dejó, que Él no las va a violar. Él tiene dominio sobre eso. Por ejemplo, hay partes en la Escritura que dicen que había un hombre que estaba manco, otro que estaba con sus manos totalmente muerta. Hay pasajes en la Biblia donde la niña de Jairo estaba muerta, donde Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Esto es importante que entendamos porque vamos a llegar a este pasaje, al capítulo de Hechos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue que Jesús sanó? ¿Cómo? De repente este hombre tenía la mano seca y de repente la tenía estirada. Bueno, y tenía lepra y la lepra se fue. La lepra es algo físico. Las manos secas eran algo físico. Ya, una persona que esté en esquizofrenia o en depresión
puede ser físico, pero puede ser que no sea físico. ¿Ya? Una alteración en el espíritu puede ser definitivo, es algo físico, algo espiritual. ¿Cómo Jesús sanó a esas personas? ¿Cómo? Yendo a la raíz del problema. Y él, sí, tiene sentido, fue la raíz del problema, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Por el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Cómo es que el poder de la palabra cambiaba la parte física? Toma tu lecho y anda. Y aquel paralítico de nacimiento, aquel ciego que no veía, de repente ve. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Qué ocurrió aquí? Explíquenmelo, por favor. Además fueron obedientes a la palabra, porque el paralítico pudo haber no creído, ¿verdad? Y no agarrar su leche. Sí. Sí, ¿cómo? Si no puedo, Pero si la palabra había salido de Dios, eso se va a realizar. ¿Qué es lo que quiero decirles, hermano? Que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Tienen una ciudadanía. Hermano, la green card nuestra está ahí arriba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, somos ciudadanos, tenemos un alto rango. Fíjese bien que Dios no socorrió a los ángeles, sino a nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el mundo espiritual hay poder. Por ejemplo, cuando Dios dijo, te voy a bendecir. Te voy a bendecir, dijo Dios. Te voy a bendecir. Y dice, ¿cómo? Si estoy en problema. ¿Ya? Y si estoy con este problema en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, ¿cómo es que me estás diciendo que me vas a bendecir? ¿Qué clase de bendición es esa? ¿Qué es lo que hace que esa palabra pueda tener efecto en su vida? Tener la fe, él tiene que tener Fe. fe. Recuerden, la fe funciona ¿dónde? ¿En lo natural o en lo espiritual? En lo espiritual. En lo espiritual. ¿Cómo llega a lo espiritual? ¿Cómo yo veo a lo espiritual? Bueno, estoy en lo físico. ¿Cómo llego al mundo espiritual? En el mundo espiritual no existe el tiempo. Fíjense bien, no existe el tiempo. Cuando Dios lanza una palabra que está en la Escritura, esa palabra trasciende. ¿Ah? Cuando Dios dice, yo te sostendré en mi mano, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré. temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Mi vara y mi callado estarán contigo. ¿Por qué eso no funciona en la vida de la persona? Alguien dijo algo importante hoy. Es la fe. Si yo lo creo, si yo digo, Señor, yo voy a creer esa palabra. Y si no la creo en este momento, no me da la capacidad, ayúdame a creerla. ¿Entiende? Ahora, si conocemos al Dios de gloria, mire, ese Dios de gloria, tenemos aquí, ¿cómo te llamas tu hijo? Richard. ¿Tú crees que eres algo de la casualidad? Estás ahí por, bueno, quién sabe, pero aquí estoy. Y aquí voy a estudiar. ¿Y qué va a estudiar? Pues yo no sé. ¿Qué es algo? ¿Cómo fue que este muchacho vino aquí, a ese vientre? ¿Cómo? Físico, pero él es un ser espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, a ver si se lo sabe, espíritu, alma y cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, somos un espíritu que tiene un cuerpo. El cuerpo se va a quedar en la tierra y se va a ser glorificado el día de la resurrección, pero el espíritu estaba antes y se va después. Hablando de Richard, ¿cómo él vino? ¿Cómo viene y de repente es un bebé? Y vemos, qué bonito, era un espíritu. Antes que él viniera, Dios decide elegir a su papá y a su mamá. Sucedió con Sansón, sucedió con Jesús. Dios escoge el Padre.
y les da a ellos la capacidad para tener un hijo. ¿Ya? ¿Lo vio esto? ¿Lo agarró? Sí. Ahora, qué duro es cuando los hijos se rebelan contra el padre. Dios escoge a los padres y les da un hijo. ¿Verdad? Un ser espiritual. Para que planten en él el corazón de Dios. Ese es el placer de Dios. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Hermano, nuestro limitado conocimiento de Dios. Nuestro limitado conocimiento de Dios se debe a una sola cosa. ¿Cuál es? Solo hay una cosa. David dijo, una cosa he demandado al Señor. Pablo dijo, solo una cosa te es necesaria. Una cosa necesitas para moverte de este mundo físico de sufrimiento, de dolor, de angustia, de pensamientos y de todas esas cosas a un mundo superior de espiritualidad. Solo una cosa necesitamos. Estar en la presencia de Dios. Bueno, estar en la presencia de Dios, ¿en qué mundo estamos? Espiritual. En el espiritual, ya llegamos. O sea, ya llegamos ahí. No, ¿cómo llegamos de esta carne a lo espiritual? Creyendo. ¿Leyendo? Creyendo. Creyendo. Teniendo fe también. ¿Cuánto? Mire, pregúntele a Raimundo y a todo el mundo. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Verdad? Algunos van a decir, también creo en la Virgen María. Tal vez. ¿Crees en Dios? Sí, creo. Voy a la iglesia. Participo, sirvo. ¿Verdad? Pero vivimos en lo natural. Pablo le reclama a los Gálatas y les dice, ustedes empezaron bien. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Cómo? Primera, yo les voy a dar tarea, aunque yo sé que no la hacen, ¿verdad? Pero se la voy a dejar por aquellos que están viendo. Estudie el primer capítulo de Corintios, capítulo 15. Eso es profundo. Este es lo que habla del espíritu. Una cosa es la que necesitamos para entrar a esa dimensión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. 1 Corintios 15 es la explicación de lo que es cuerpo natural y cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, dijo Pablo, y hay cuerpo espiritual. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros queremos caminar o resolver problemas espirituales en el mundo natural. No se puede, hermano. ¿Verdad? Es como que usted traiga una semilla de aguacate y la quiera poner aquí en medio de la nieve. No se puede, hermano. ¿Verdad? No se puede. Tráigame un palo de mango y lo planta ahí en el... No se puede. ¿Verdad? Hechos 2. Hechos capítulo 2. Leamos los primeros versículos. Aunque aquí yo los he dicho, vamos a leer del 1 al 4. Ahí con voz de predicador de parque. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. Esto es lo que necesitamos. Ser llenos del Espíritu Santo. Una cosa, ser lleno del Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos 20 años en la iglesia y nunca cambiamos? ¿Por qué no somos llenos? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Así. ¿Entienden? Miren, aquí hay una gran verdad. Una gran verdad. Estos 12 muchachos, ¿verdad? Que habían andado con el Señor y uno de ellos lo traicionó. Cuando Jesús resucita, los 40 días los pasa con ellos. Ya no va a la multitud a hacer milagros, sino que los pone y se sienta con ellos. Muchachos, vamos a tener una lección ahora. Y vamos a hablar del mundo espiritual. Y este mundo espiritual habló del reino de los cielos.
Este es lo que habló. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hablando del reino de Dios. Este es un reino que se mide por el amor. Lo que reina es el amor. Hay un lenguaje en el reino. Así como aquí hablamos inglés, ¿verdad? Decimos que hablamos inglés, ¿verdad? En español, ¿verdad? En Japón hablan ¿qué? Japonés. Ese lenguaje, hay un lenguaje en el reino de los cielos. ¿Cuál es el lenguaje? Allá se habla en el espíritu un lenguaje celestial. ¿Cuál es ese lenguaje? Se llama la intercesión. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de arriba? El Espíritu no. ¿Y Jesús qué hace? Intercediendo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, la intercesión. Pero en el reino de las tinieblas, que también es el mundo espiritual, hay otro lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Acusación. La acusación. O sea, cuando usted acusa a alguien, usted se alinea al mundo de las tinieblas. La acusación. Cuando vemos una situación, en vez de acusar, intercedemos. Cuando usted intercede, lo que hace es trasladar esa situación al mundo espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Una familia está sumamente endeudada. El problema está grave, están teniendo graves problemas, han perdido el empleo y tantas cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Resolver el problema, pero no resolver la causa. Es como que usted corte en la... No sé si ustedes han visto, sacan las uvas, ¿verdad? Cortan, ¿para qué? ¿Para qué lo cortan? Para que esto florezca mejor, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros tratar de resolver lo que es la parte de lo superficial. Hay que ir a la raíz. Primero, ¿por qué estamos endeudados? Bueno, hemos sido malos mayordomos. Hemos tomado malas decisiones. Nos hemos metido en este problema. ¿Qué soluciones podemos tener para no caer en el mismo problema? Entonces tenemos que ver el mundo espiritual. Fíjense bien, estos muchachos habían caminado con nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio. 3 años y medio. Habían visto cosas asombrosas. Y en esos 40 días que Jesús resucitó, ellos se fueron. Cuando Jesús murió, ellos se fueron. Lo abandonaron todos. Dudaron de él. No creyeron la resurrección. Marcos 16 dice, ninguno de ellos creyó la resurrección. Cuando María Magdalena le va a decir, el Señor ha resucitado, ni siquiera lo creí. ¿Verdad? Juan camina hacia allá, pero Pedro va hacia allá y Juan se le adelanta y hasta que ellos pueden comprobarlo. Tomás dice, hasta que yo no lo vea, no lo crea. ¿Verdad? Todos se fueron a pescar, cada quien a sus quehaceres, y dijeron, bueno, estuvo excelente la aventura, pero ya Jesús ya se fue. ¿Verdad? Sin embargo, Jesús resucita y ellos son asombrados. Pasa la pared. Hermano, ¿ha visto ese pasaje? ¿Físicamente puedo pasar la pared? No. No hay manera, hermano. No hay forma. Puedo golpearme contra ella por años y años y no voy a pasar esa pared. ¿Verdad? No. Pero ¿cómo la pasó? Espiritualmente. Porque Dios es omnipresente. ¿Verdad? Lo traspasó. Cuando llegan de ellos, empieza a hablarles acerca de algo importante. Ustedes van a vivir en el mundo espiritual. El reino de Dios es un mundo espiritual. Pero nuestro cristianismo actual es un cristianismo natural. ¿Ya? Natural. ¿Por qué? En primer lugar, no sabemos cómo trascender hacia el Espíritu. Y es a través de la oración, la palabra, pero sobre todo la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, miren, podemos tener centros de rehabilitación de alcohólicos. ¿Sabe qué problemas vamos a tener? ¿Entienden? Porque no pude. Le decimos, Cristo, sí, ellos sí, van a participar en todo. Pero a las 2 semanas, hermano,
vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Inclusive en los 12 pasos, o sea, el goal al final es habiendo obtenido un despertar espiritual. O sea, hasta que uno no despierta el espíritu, Hasta que no hay haya cambio. logrado el llenarse el espíritu. Porque si no cambiamos la raíz, el problema sigue. Seguimos viviendo en el reino de las tinieblas. Tenemos que vivir en el reino de la luz, en el reino de Dios. Entonces, dice ahí en la Biblia que llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Bueno, es el día de las primicias. Después de los 40 días, habían 10 días más, y esos días se le llamó, ahí está explicado en la hoja que les doy, ¿verdad? Que eran las primicias. Esto es algo muy, muy especial. Esto viene del libro de Levíticos, cuando Dios le dio las tablas a Moisés. Era justamente el día de la primicia. Y aquí viene el día de la primicia en el Nuevo Testamento, el Señor dándonos el Espíritu Santo. El mismo día. En aquel tiempo murieron 3,000. 3,000 cuando ellos hicieron el becerro de oro. En este día, cuando Pedro predica, ¿cuántos se convierten? 3,000. Es impresionante, ¿no? Cómo Dios hace las cosas tan maravillosas, hermano. Ahora bien, fíjense que ellos dijeron, vamos a ir a orar. Y empezaron a tener una experiencia. No les dijo el Señor, son 10 días los que tienen que estar ahí, ¿verdad? No, Él les dijo, suban al aposento y empiecen a orar por ese reino de Dios. Oraron, Señor, enséñame el mundo espiritual. Enséñame cuáles son las leyes. ¿Cuál es la ley que gobierna el mundo espiritual? Ya hablamos del idioma que se maneja allá, pero ¿cuál es lo que gobierna el mundo espiritual? La ley divina. ¿Ah? La ley divina. ¿Sabe quién es lo que gobierna? El amor. De tal manera amó Dios. En la esencia más sublime de Dios es el amor. Y esto es en el mundo espiritual. Y ese dice 1 Corintios 3, todo va a pasar, dice, ¿verdad? Menos el amor. Sí, es cierto, en la palabra, en el Evangelio dice, todo pasará menos su palabra no pasará. Pero en 1 Corintios 13 dice, la esperanza, todo va a pasar, la fe va a pasar. ¿Qué va a permanecer? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque el amor es espíritu. Cuando usted está dándole amor a su familia, usted está caminando en el reino espiritual. ¿Entiende? ¿Cuál es el amor? Es un amor sin condición. Lo que dice, mira, yo te voy a dar esto, pero fíjate que tú tienes que hacer. Esto es humano, ¿no? Amor ágape. ¿Verdad? El amor ágape. O sea, recuerde que hay 3 raíces del amor. Sabemos eso, ¿verdad? Lo pasamos. ¿Verdad? Y el que permanece es el amor ágape, que es el amor de Dios a nosotros y nosotros a Dios. ¿En qué se resumen los 10 mandamientos? En el amor. En amar a Dios. Y amar A nuestro a nuestro prójimo como a mí mismo. ¿Verdad? El amor. ¿Recuerdan lo que es el mundo espiritual? Entonces, para eso, Dios nos dejó el Espíritu Santo. Y ahí está. Ellos están orando por el reino de Dios. Señor, enséñanos el reino de Dios. Enséñanos a conocer ese reino, Señor. Porque lo que conocemos aquí, ¿qué es? El dolor, sufrimiento, maldad. Hermano, ¿no es cierto que cada día las noticias lo que nos traen? Maldad, destrucción, guerras. Bueno, en principio es la búsqueda, es el amor, es el anhelo, el deseo de nuestro corazón de conocer ese reino de Dios. Es entrar a esa oración de Señor, enséñame ese mundo espiritual. Enséñamelo. ¿Y sabe qué? Dios se los dio a los discípulos y nosotros somos sus discípulos. Amén. Si nosotros de verdad creemos por la fe, Señor, dame ese conocimiento. ¿Cómo puedo resolver esta situación con mi hijo? ¿Cómo es esto, Señor? Entonces Dios se lo hace.
Cuando ellos fueron llenos, empezaron a hablar en nuevas lenguas. Como había una multitud, ellos escuchaban que hablaban en sus idiomas. Fíjense bien, estaban oyendo sus idiomas. ¿Verdad? En realidad, ese poder es un poder para testificar de la resurrección de Cristo. No hay otro mensaje más poderoso que el Espíritu Santo respalde que cuando testificamos de la resurrección de Jesucristo. Cuando hay un predicador, aunque no haya ido a un instituto bíblico, aunque este predicador no haya tenido todo ese bagaje de estudio, pero él predica la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo va a exaltar a Cristo. Por eso, hermano mío, yo sé que muchos de nosotros buscamos siempre predicaciones en YouTube y buscamos por predicadores que nos enseñen algo. Hoy está lleno ahora el internet de predicación. ¿Cómo podemos ver que una predicación nos sustenta? Puede sustentarnos emocionalmente, ¿verdad? Es bueno, pero necesitamos reconocer al predicador que exalta la persona de Cristo. Si ese predicador no, en su mensaje no está exaltando la divinidad de Cristo, hermano, en lo que usted está alimentándose es muy poco. Es información. Es información. Y el Espíritu Santo solo va a respaldar la predicación que enaltece y glorifica la persona de Cristo. Fíjese bien, puede ser un predicador sencillo, sin estudio, pero si ese hombre se para y empieza a llenar su boca de la exaltación del Cordero Santo, de cierto les digo, el Espíritu Santo va a usar ese instrumento y va a pasar por ese hombre y va a llegar al corazón de la gente y va a decir, wow, Dios habló a mi corazón. Pero a veces decir, ay, me gusta cómo predica ese pastor. Oiga, no estamos aquí para eso. Usted puede decir, si usted quiere decir esas palabras, a mí me gusta la palabra que él predica. La palabra, cómo la enseña, cómo la instruye, esa es otra cosa. No ponga su mirada en un pastor. No lo ponga. Hermano, eso no es absolutamente correcto. Porque ninguno de nosotros va o está dispuesto a ir a la cruz por usted. ¿Entiende? Pero Cristo sí lo tuvo. Amén. Es la exaltación de Jesucristo. Si Cristo ha sido exaltado, hermano, usted ha recibido, se ha nutrido de la palabra. Pero si Cristo no ha sido exaltado, ay, va a ser información bonita, entretenida, motivadora, educativa, pero nada de un alimento sólido. ¿Por qué empecé hablando del mundo natural y el mundo espiritual? Porque el ser humano se puede alimentar. Si usted tiene hambre, ¿qué hace? Comemos, ¿verdad? Arepas, hermanos, pupusas, enchiladas, ¿verdad? Comemos. ¿Cómo se alimenta el alma? ¿Con la palabra? La palabra la alimenta el espíritu. Recuerde que tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma, primero tenemos que saber qué hay en el alma. El asiento de los sentimientos. ¿Verdad? El alma tiene las emociones. El intelecto, Donde usted llora, donde usted se puede reír a carcajadas. Oh, estoy feliz. Ese es el alma que está gozándose. ¿Ya? Las emociones, la voluntad está en el alma. Y la mente está en el alma. Pero cuando viene la palabra, viene a nuestra mente y viene a nuestro espíritu con entendimiento. Es el espíritu el que recibe. El espíritu tiene tres partes, recuerden, ¿verdad? La intuición, la devoción y la conciencia. Y la conciencia. Eso es el espíritu. Cuando el espíritu, por ejemplo, la oración, ¿dónde está? En su ser, ¿dónde está la oración?
¿La oración dónde está? La devoción. En el Espíritu. Orar en el Espíritu. Sí, sí. ¿Ya? La alabanza que hacemos, ¿dónde está? Empezamos en el alma. Es emocionante, ¿verdad? Entendemos lo que cantamos, pero tiene que ser en Él. ¿Qué Dios busca? Adoradores que le adoren En espíritu y verdad. en espíritu y en verdad. ¿Ya? No emocionales, espíritu y verdad. Entonces, la única manera para que nosotros tengamos una vida victoriosa cristiana es que anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Si hay una oración que un padre puede hacer por sus hijos, ¿cuál es? Que sean llenos del Espíritu Santo. Dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Lleno del Espíritu. Imagínense si nuestros hijos fueran llenos del Espíritu Santo. Sería como los hijos de Felipe, las hijas de Felipe. El evangelista Felipe tenía 4 hijas doncellas y todas profetizaban. Ahí llegaba el profeta Gabo. Ahí llegó el apóstol Pablo. ¿Qué clase de reuniones tenían? Impresionante. Imagínense que nuestros niños sean llenos del Espíritu. Que usted llegue a su casa cansado, enojado, y su niño le diga, papi, oremos. Shh. Imagínense eso. Oremos. Y de repente, este niño dice, Padre, en el nombre de Jesús, trae paz a mi papá. Hermano, y el Espíritu Santo le cae encima. ¿Ah? Imagínense, ¿qué clase de hogar sería ese? Poderoso. ¿Ah? ¿Sería la voluntad de Dios eso? ¿Ah? Imagínense que usted ore por mis hijos. Señor, mis hijos están enfrentando situaciones de conflictos, de cuántas cosas los muchachos están enfrentando. ¿Ya? Tienen amigos de que no se sabe si son varones o hembras, participan en reuniones, en fiestas, que es un desorden, hermano, aquí, ¿verdad? Cosas como esas. De repente, allá en Arizona, en la iglesia que teníamos, una niña no quería ir a la escuela. Su nombre puedo decirlo porque solo Briana decía, pastor, la niña no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. ¿Y por qué? Porque me decía, al principio ella decía, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. ¿Te están haciendo bullying o qué? No quiero ir, no quiero ir. Y un día habló con nosotros y dijo, ¿qué razón? Y detectamos, y nos dice, que mire, pastor, lo que yo veo en los servicios sanitarios es horrendo. Y imagínense, pues, y ya no quiero llegar ahí. Entonces, a veces quiero ir, porque necesito ir, pero tengo un trauma, me dice, de todo lo que sucede ahí. Entonces uno dice, imagínense que nosotros instruyéramos a nuestros hijos, Señor, que sean llenos de Espíritu. Le aseguro que caminarían con la bendición de Dios. Caminarían con la presencia del Espíritu, con autoridad y con poder. Estos muchachos estaban reunidos, 500 subieron al aposento. En ese tiempo no había muchos espacios, era un espacio cercano al templo. Y después de 10 días, ¿verdad?, que ellos estaban orando, de los 500 que subieron, en 1 Corintios 15 dice que fueron 500 los que lo vieron. Pero solamente permanecieron 120. Pregunta, ¿qué pasó con los 380? Perdieron la fe. No creyeron. ¿Perdieron la fe? No, yo creo que no. Creyeron siempre en Jesús. Lo habían visto subir. ¿Cierto? Se cansaron de esperar. ¿Dejaron de ser cristianos? No. No. Era discípulo. Pero, ¿qué pasó con ellos? No estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? No estaban llenos del Espíritu Santo. Porque No, ellos porque todavía no había venido. oraban, y yo creo que el primer día estaban los 500, ¿verdad? Así como cuando tenemos reunión aquí, vienen muchos, ¿verdad? Pero a medida que estamos enseñando, de repente, pastor, no pude por la nieve, no pude por esto, es que fíjate allá, ¿verdad? Es que, bueno, tuve que moverme, como dijo aquel, ¿verdad? Tuve que cambiar, ¿verdad? Tenemos, ¿cuántas cosas tenemos? Un montón. ¿Verdad? Excusa. Entonces le decimos a Pedro, que te va bien, ahí vamos a orar por ti, ¿verdad? Y se fueron, ¿verdad?
Pero al final se quedaron siempre. ¿Ustedes piensan que ellos no tuvieron deseo de decir, vamos, fueron qué? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Vamos. Y aquí, Pedro, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos. Si seguimos adelante, no vamos a quedar solo nosotros. No está pasando nada. Pero 10 es un número divino. ¿Ya? Los 10 mandamientos. ¿Ya? 10. El día de la bendición. Y Dios mandó la bendición en el día 10. Esos 120 experimentaron un poder en su espíritu que les cambió la vida. Les cambió la vida, hermano. Toda esa manera como veían el mundo, ahora estaban en un nivel diferente, viendo las cosas diferentes. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Arrepentido y creer en el Evangelio. Esa gente vio, Dios mío, esto es algo sublime. ¡Wow! ¡Qué cosa! Esto es poder de lo alto. Y cuando ellos dijeron, debe haber sido algo extraordinario, porque empezaron a hablar, y yo creo que a lo mejor tenían algunos movimientos, porque la gente dijo, estos están borrachos. ¿Dice la Biblia eso? Sí. ¿Ah? Sí. Si ustedes han visto un borracho, hermano, ¿ah? Bueno, no hay por dónde agarrarse, pues, ¿verdad? Digo, estos están borrachos. Y ahí se levanta un hombre. Y dice, no, ellos no están borrachos. Entonces vamos a leer Hechos del 2, del 14 en adelante. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Hasta cuál quiere? ¡Wow! Parémonos hasta ahí. Dice que alzó la voz. Hermano, ese hombre estaba de verdad, aleluya, lleno del Espíritu. ¿Con qué ganas? Varones, ya me lo imagino a Pedro, hermano. Esto, no es que estamos, ¿cuál era la hora novena del día? Las 9 de la mañana, ¿verdad? Era el calendario hebreo, no era el griego. Las 9 de la mañana, no están ebrios, están llenos del Espíritu. Qué tremendo. Y esto es la profecía de Joel. Que nuestros hijos, es para ustedes y para vuestros hijos. Vuestros jóvenes tendrán sueños, tendrán visiones. Y los jóvenes tienen sueños y visiones ahora. ¿Nuestros hijos profetizan? ¿Por qué? Si era una promesa. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fue la promesa del Señor. ¿Por qué? Hermano, yo quiero de verdad motivarlo. No sé si es la última vez que van a escuchar esto, pero quiero decirles una cosa. El vivir en el mundo sobrenatural es solamente por el Espíritu Santo. Es solo el Espíritu Santo. Cuando usted ore, invoque al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, enséñame. El Espíritu Santo es ahora lo que Jesús fue a sus discípulos. El Espíritu Santo. Cuando usted lee en Juan 17, es la oración de Jesús por sus discípulos. Es la oración del Espíritu Santo. Porque no sabéis qué pedir como conviene, pero el Espíritu Santo que los conoce, Él intercede por vosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ese poder que viene ¿para qué? Para testificar. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días
derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Wow. Fíjense bien, Pedro le está dando un tremendo mensaje. Entonces, primera cosa, el Espíritu Santo viene a nosotros para testificar. Si hubiera alguien que dijera, mire, cuando yo le digo a los hermanos, ¿quieren servirle al Señor? La gente dice, bueno, no tengo tiempo. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo no va a honrar a alguien que no sirve al Señor. Tenemos que testificar de Dios. El privilegio, el honor que Dios nos da de servir. Cuando usted sirve, ¿en qué se convierte? En un testimonio, un testigo. Servir al Señor. Por eso es que el Espíritu Santo los capacitó. Voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, nosotros en la predicación encontramos situaciones difíciles, personas que están pasando por dificultades, problemas. En una ocasión los discípulos llegaron donde un hombre llegó con su hijo, ¿verdad? ¿Recuerdan a su niño? Y entonces le dijo, mi hijo está gravemente atormentado, el demonio lo agarra, lo hace echar espumarajos y lo tira, pues. Y quiero que me ayuden, por favor. Y Jesús estaba en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Estaba orando allá en el mundo espiritual. Estaba en la voz del Padre, este es mi hijo amado, en el que tengo contentamiento. Y descendieron la colina los tres, ¿verdad? Pedro, Jacobo, Juan. Hermano, qué experiencia. Vieron a Moisés y a quién más. Elías. Hermano. ¿Quién de nosotros ha visto eso? Nadie. Mire, vieron a dónde estaban, en qué mundo estaban. Espiritual. Espiritual. Vienen descendiendo la colina al mundo natural. ¿Ya? En el mundo natural se le acerca el papá con el niño. Señor, trae a mi hijo a estos muchachos. Ellos se congregan ahí los domingos. ¿Verdad? Y mira, no hicieron nada. El mundo espiritual al mundo natural. El poder que viene en eso. Si, por ejemplo, usted llega a un lugar y usted siente que hay, o por ejemplo, hay cosas como estas. Pastor, fíjese que mi hijo está soñando con demonios. No puede dormir, grita en la noche, están los demonios. O a veces, ¿verdad? Fíjese que en la casa se siente un ambiente raro, ¿verdad? Hay demonios y ahí como que se mueven las cosas y esto, ¿verdad? Recién nos mudamos ahí y parece que alguien hacía como santería, cosas como esas. Se siente un ambiente extraño. ¿Alguna vez le ha pasado eso? O alguien, usted mira que de repente hay una persona de su trabajo y le dice, ay, que mi esposo me dejó, pero creo que anda con otra mujer y me han dicho que ahí por Salt Lake, ¿verdad? Abajo de West Valley, hay una bruja que con $50 por hora me dice con quién anda. ¿Verdad que es cierto? Sí. ¿Ah? Sí. Hermano, bueno, allá en Pensilvania había una bruja en Pittsburgh. El Señor la reprenda. Pero, mire, tenía que hacer appointment. Appointment. ¿Verdad? La consultita, solo la entradita, $50. ¿Verdad? Y si la mujer le echaba afuera a la novia, a ver cuánto más. ¿Verdad? Pero esas habitaciones tienen santería y tienen todas esas cosas. Cuando usted llega ahí del mundo natural al mundo espiritual de las tinieblas, el espíritu, la conciencia, le pone una alarma. Porque no estamos diseñados para eso. ¿Me entiende? No estamos diseñados para eso. Cuando usted llega ahí, de repente como que hay una alarma. No, esto no está bien. ¿Verdad? Hay gente que lo vuelve a hacer. Lo hace, pero ya contrista al espíritu. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir?
El mundo espiritual, hermano, en el cual opera, por un lado, las tinieblas y por el otro lado, opera el reino de Dios con los ángeles. Hay 3 tipos de cielo. El apóstol Pablo lo describió. El primer cielo, ¿cuál es? El que se ve ahí. Está la nube, La ¿no? nube. Sí. No, eso es físico, hermano. El primer cielo es donde nosotros estamos. Como somos seres espirituales, ¿verdad? Somos seres espirituales, vivimos en un mundo espiritual. Aunque físico en nuestra carne, pero espiritual. Porque aquí oramos, cantamos, oramos y todo. El segundo cielo es donde están los ángeles. Tanto del demonio como también de Dios. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. ¿Verdad? De manera que cada cosa está dentro y diseñado de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿Por qué es importante entender este pasaje? Porque ellos desarrollaron un poder sobrenatural. Era el Espíritu de Dios sobre su vida. Era el Espíritu Santo. Cuando ellos oraban, invocaban al Espíritu Santo, y usted mira lo que viene a continuación. El poder. Miren, yo les he mostrado a ustedes cuándo viene el Espíritu Santo. ¿De veras usted está interesado en servirle al Señor como familia? ¿De veras está interesado en servirle al Señor? ¿De veras quiere ver milagros en su trabajo? ¿De veras quiere ver la gracia y el favor en usted? Bueno, ninguno levantó la mano, pero de todas maneras se lo puede decir, ¿verdad? Mire, si yo estaría sentado ahí y me dijeran eso, yo daría un salto. Yo quiero eso, yo anhelo eso. Yo quiero el favor de Dios, la gracia, que cuando usted está buscando trabajo, está la línea y el patrón dice, vamos a necesitar 5, a ver, tú, ven para acá. Y yo, a ver, ¿qué pasa? No mucho, tú ven para acá. No sé por qué, pero te estoy llamando. ¿Ah? Cuando usted pone las cotizaciones, mire, fíjese que nosotros hacemos, que vienen unas grandes compañías grandes que pueden hacer mejor el trabajo. Pero dice, no, te lo voy a dar a ti. No sé, me cae bien. ¿Ha oído eso? Sí. No sé, creo que puedo confiar en ti. Te lo voy a dar a ti. ¿De dónde sale eso? La gracia. La gracia. Es la gracia, hermano. ¿Entiende? Si queremos tener esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Cuál era la condición de los que estaban en el aposento? ¿Qué estaban haciendo? Esperando. ¿Esperando? ¿Qué más? Adorando. ¿Adorando? ¿O si no estaban adorando? ¿Cómo era el grupo? Unidos. La Biblia lo dice. Unidos, estaban unánimes. Puedo ir en el avión a la par de otro hombre y estamos unidos, pero no estamos en el mismo unánime. ¿Qué es unánime? En la mente de Cristo, unidos en Están unánimes, quiere decir unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y con quién es con más pelea? Con la familia. Con la familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? Con su familia. Mire, sus mejores soldados son sus contendientes. ¿Ah? Si usted le dice, hijo, vamos a orar hoy por él. ¡Ah, no, papá! Se va. Y empieza a ir rojo y dice, hermano, lo que iba a empezar en oración termina en un... ¿Es cierto? ¿Ya? ¿Con quién usted está más unido? ¿Ah? Con su familia. ¿Lo ven físicamente cómo sucede? De lo natural A lo espiritual. a lo espiritual. ¿Ya? ¿Se ha fijado cuando venimos al culto? Venimos del trabajo, hermano, ¿verdad? Ya voy a llegar. Y llegamos de lo natural y queremos ir a lo espiritual. ¿Sabe cómo? No es posible. Qué lindo sería que cuando lleguemos tarde, sentarse, Señor, arrodillarme, Padre, gracias por darme que sea este tiempo aquí. Señor, enséñame tu palabra. Yo he venido aquí para conocer de ti. Ayúdame. ¿Cuánto le tomó eso? 1 minuto.
¿Qué es lo que está haciendo? De lo natural. A lo espiritual. Y la primera evidencia es su paz. ¿Entiendes? Su paz. Oh, Señor, quiero escucharte, quiero oír tu voz. Quiero someter mi corazón a ti, mi pensamiento a ti. Todo pensamiento sea cautivo en obediencia a ti. Un minuto. ¿Cuánto que ustedes lo hicieron? Qué lindo que vamos, arrodillemos un ratito. Señor, qué hermoso tener este tiempo, este privilegio, Señor. Señor, gracias por darme esta oportunidad de poder escuchar tu voz, tu palabra. Señor, hay cosas que no sé, que necesito saber. Estoy aquí como un aprendiz. Enséñame. Dígame, internamente, le prometo, le garantizo que su mente cambia. Amén. Sus problemas de su trabajo, ¿ya? Y empieza a descansar en su espíritu. Amén. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando sale de aquí? ¿Ah? En ellos sale. Lo espiritual a lo natural. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a comer. ¿A dónde dejé el carro? Y mañana, espérate, que mañana tengo que trabajar. ¿No es cierto? ¿Dónde dejamos lo espiritual? ¿Qué es lo que se supone que haremos? Oye, me bendijo esa palabra. Qué lindo. Siento paz. ¿Tú sientes paz? Sí. Oye, mira, el pastor nos puso a nosotros. ¿Qué tal si lo empezamos a hacer? Aunque sea una vez al año. No, mejor. Es un tiempo corto, hagámoslo. ¿No es cierto? ¿Quién está siendo bendecido? Nosotros. Nosotros. ¿Entiendes? Sí. Entramos de lo espiritual al espiritual, a lo natural, pero en el espíritu. Es lo que Jesús hacía. Iba a orar, llegaba y un montón de enfermos ahí. ¿Ya? El Señor se iba a la oración. ¿Qué es esto? De lo espiritual a lo material, a lo natural. ¿Ya? Viene su esposo de conducir. Ay, ¿cómo está? Estoy cansado, me he dormido. Ok, descansa. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque lo tienes con vida aquí. Señor, oramos para que Él pueda descansar y reposar en ti, hoy. Que recobre fuerzas. Yo lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y encima le da un beso. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué? Fortalecemos. ¿Cierto? Todos lidiamos con eso. Estamos desarrollados en un mundo natural y lo físico trabajamos en lo que vemos, ¿verdad? Y esto es parte de lo que también en mi corazón ha estado, ¿verdad? En ese momento en que Dios, ayúdame, ¿verdad? Yo dedico este día a la oración y ahí postrado, descargando mi corazón delante del Señor. Porque si no oramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? A las 4 de la mañana estoy, no porque me tengo que levantar, sino porque a veces tengo que ir al baño o algo, y ya me quedo, mi esposa ahí, me quedo buscando los tuyos, Señor. Yo soy el más necesitado, te lo prometo. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Gracias por traernos con bien, Señor, hasta este momento, por traernos tu palabra, por revelarnos, Señor, la importancia de caminar, Señor, en el Espíritu. Señor, esta iglesia pudo prevalecer aún en medio de la persecución, del dolor y del sufrimiento por una sola razón. Ellos caminaron en la bendición y en la vida del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos prepares. La batalla en la vida no es fácil, el mundo no es fácil, pero la única manera de prevalecer es a través de una vida en el Espíritu, Señor. Enséñanos a servirte, a ser un testimonio de tu gloria y de tu resurrección. Padre, gracias en el bello y poderoso nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice: Amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida.
y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.